El acero del puente de la bahía, ahora una silueta negra contra un apocalipsis naranja, gime bajo un calor que no fue diseñado para soportar. Las velas icónicas de la ópera, blancas como el hueso en la memoria, se convierten en lienzos fantasmales sobre los que baila el reflejo del infierno. En el horizonte oeste, un muro de llamas de 200 metros de altura ruge, una bestia viva que se alimenta de los bosques, de los suburbios, del propio aire. Es la aniquilación convertida en un fenómeno meteorológico. Cuando la naturaleza desató una furia que ni la tecnología más avanzada pudo prever, ¿pudo Sydney, la joya del Pacífico, sobrevivir a su propio funeral de fuego? La respuesta yace oculta entre las cenizas y el silencio, en un expediente fechado en un futuro que aún no ha llegado, pero que proyecta su sombra sobre el presente. Una crónica de la caída de una de las ciudades más bellas del mundo. Bienvenidos a Archivo Crepúsculo. En el año 2031, Sydney era más que una ciudad. Era un manifiesto de la confianza humana. Una metrópolis brillante y audaz que se había erigido como un bastión de la civilización en el borde de un continente antiguo y salvaje. Sus rascacielos de cristal y acero se alzaban como agujas desafiantes hacia un cielo casi siempre azul, reflejando las aguas danzantes de uno de los puertos más espectaculares del planeta. Era un lugar donde la ambición y la naturaleza habían alcanzado una tregua aparentemente perfecta, un equilibrio delicado entre el bullicio de casi 6 millones de almas y la serenidad de sus parques nacionales y playas doradas. La vida en Sydney transcurría a un ritmo vibrante y seguro. La tecnología era una segunda piel para la ciudad. El sistema de transporte público, una red autónoma y silenciosa, deslizaba a sus ciudadanos desde los frondosos suburbios del norte hasta el corazón financiero con una eficiencia impecable. La red 5G avanzada era el sistema nervioso de la urbe, conectando todo, desde los sistemas de gestión del agua hasta los drones de reparto que zumbaban por corredores aéreos predefinidos. Sydney se sentía invulnerable, una ciudad inteligente que había pensado en todo, especialmente había pensado en el fuego. El verano australiano, el Fire Season, era un viejo enemigo, un ritual de ansiedad grabado en la psique nacional. Pero para 2031, Sydney creía haberlo domado. Una red de satélites de vigilancia térmica monitoreaba cada hectárea de los parques nacionales circundantes. Los modelos de predicción de IA, alimentados por décadas de datos, podían prever el comportamiento de un incendio con una precisión del 98%. Una flota de drones bombarderos de agua, autónomos y de respuesta inmediata, constituía la primera línea de defensa, capaz de sofocar un brote en minutos. La ciudad se había envuelto en un escudo tecnológico, una promesa de seguridad ante la furia ancestral de la Tierra. Aquel mes de diciembre, sin embargo, el calor era diferente. No era el calor seco y familiar de los veranos pasados. Era una presencia opresiva, una cúpula de aire inmóvil y abrasador que se había instalado sobre Nueva Gales del Sur. Durante semanas, las temperaturas habían superado los 45 grados Celsius, resecando los vastos bosques de eucaliptos hasta convertirlos en una alfombra de pólvora. Los ríos se habían encogido, mostrando sus lechos agrietados como heridas en la tierra. Era una sequía de una severidad que rompía todos los récords, pero los sistemas de la ciudad seguían funcionando. El agua desalinizada fluía, el aire acondicionado zumbaba. La normalidad, aunque tensa, persistía. El primer indicio, la primera nota discordante en la sinfonía de la autoconfianza, llegó desde la oficina de meteorología. Un boletín de bajo nivel, apenas una nota a pie de página en el ciclo de noticias, alertaba sobre un patrón de vientos anómalos formándose sobre el interior del continente. Vientos erráticos, con potencial para ráfagas descendentes de extrema velocidad. Los modelos de IA analizaron el dato, lo cruzaron con la humedad del suelo, con la carga de combustible de los bosques. La conclusión fue unánime. El riesgo de incendio era extremo, pero aún dentro de los parámetros manejables. Nadie prestó demasiada atención. Entonces, en la tarde del 22 de diciembre, bajo un cielo del color del latón bruñido, el verdadero catalizador descendió sobre las montañas azules. Una tormenta seca, desprovista de lluvia, cargada únicamente de electricidad,
Un rayo, luego otro, y después una docena de relámpagos secos impactaron en el corazón del Grouse Valley. No fue un solo encendido. Fueron 17 focos de ignición simultáneos, una siembra de fuego deliberada por parte de una atmósfera enfurecida. En el centro de comando del Servicio Rural de Incendios, las alarmas parpadearon. El sistema de IA, llamado Aegis, clasificó la amenaza. Múltiples incendios, clase 4. Preocupante, pero no catastrófico. Las flotas de drones despegaron. La maquinaria de la seguridad se puso en marcha. La ciudad, sudando bajo el calor, siguió con su vida, confiando en el escudo. Pero en el corazón de esos 17 incendios, algo nuevo y terrible estaba naciendo. Algo que Aegis no podía comprender, porque nunca antes había sucedido. Los 17 incendios no se comportaron como fuegos normales, impulsados por los vientos anómalos que ahora descendían de la atmósfera superior como un martillo invisible. No se limitaron a extenderse. Se atrajeron el uno al otro, fusionándose con una velocidad aterradora. En menos de una hora, los 17 fuegos se convirtieron en uno solo. Un único frente de llamas de más de 30 kilómetros de largo. La energía liberada fue tan inmensa que comenzó a crear su propio sistema meteorológico. El aire sobrecalentado ascendía en una columna violenta, atrayendo más oxígeno hacia su base, avivando las llamas en un ciclo de retroalimentación monstruoso. En el centro de comando, los rostros de los analistas se volvieron pálidos. Los datos que llegaban de los sensores eran imposibles. Temperaturas en el corazón del incendio que superaban los 1200 grados Celsius. Vientos generados por el propio fuego que alcanzaban la fuerza de un huracán. Aegis, la IA omnisciente, parpadeaba con una nueva clasificación en la pantalla, una que los programadores habían incluido como una contingencia teórica, casi mitológica. Clase 7, tormenta de fuego. El escudo tecnológico de Sydney no estaba enfrentando un incendio forestal, estaba enfrentando a un depredador de categoría planetaria. La calma se había roto. La era de la confianza había terminado. La declaración de una tormenta de fuego, clase 7, sacudió los cimientos del gobierno de Nueva Gales del Sur. Era un escenario de pesadilla hecho realidad, una amenaza que superaba todas las planificaciones. La respuesta inicial fue una mezcla de incredulidad y acción frenética. La primera ministra apareció en todas las pantallas, su rostro una máscara de calma forzada, asegurando a la población que todos los recursos del Estado estaban siendo movilizados. Se activó el Plan de Defensa Metropolitano, un protocolo diseñado para el peor de los casos, que implicaba la creación de cortafuegos masivos y la evacuación de los suburbios más expuestos en el oeste de Sydney. La maquinaria de la defensa se desplegó con una impresionante demostración de fuerza. Los gigantescos aviones cisterna Hércules, reliquias de una era anterior a los drones, fueron sacados de sus hangares. Miles de bomberos del Servicio Rural de Incendios, hombres y mujeres que eran la encarnación del coraje australiano, fueron enviados al frente, formando una delgada línea de defensa humana contra un monstruo de humo y llamas. La población, pegada a sus pantallas, observaba con una mezcla de miedo y fe. Veían las imágenes de los drones atacando el perímetro del fuego, de los bomberos luchando en una guerra que parecía sacada de una película épica. Confiaban en que, como siempre, la determinación humana prevalecería. La primera gran prueba fue la evacuación de las ciudades de Penrith y Katoomba, en las faldas de las Montañas Azules. Decenas de miles de personas fueron instadas a abandonar sus hogares. Las carreteras hacia el este se atascaron, una arteria de metal y pánico que se extendía hacia la relativa seguridad del centro de la ciudad. El plan era mantener la tormenta de fuego al oeste del río Nepean, una ancha barrera de agua que debía actuar como un cortafuegos natural e infranqueable. Durante horas, la batalla se libró en ese frente. El rugido del fuego era un estruendo constante. El cielo se había vuelto de un naranja enfermizo y la ceniza caía como una nieve sucia sobre toda la cuenca de Sydney. Y entonces, por un breve y glorioso momento, pareció que lo habían logrado. Los informes desde el frente eran cautelosamente optimistas. El fuego había llegado al borde del río, pero su avance se había detenido. La barrera de agua, reforzada por los constantes ataques aéreos de los aviones cisterna, estaba aguantando.
En las noticias de la tarde, un portavoz del gobierno declaró una victoria parcial. La línea de contención era sólida. La evacuación había sido un éxito. La ciudad respiró aliviada. Fue un momento de falsa esperanza. Un engaño cruel antes de que el verdadero horror se desatara. Lo que ni la IA Aegis ni los meteorólogos habían previsto fue la creación de un pirocumulonimbus. La tormenta de fuego, por su propia e inmensa energía, había generado una nube de tormenta propia, una torre de humo y ceniza que se elevaba más de 15 kilómetros hacia la estratosfera. Y dentro de esa nube monstruosa se gestaba el arma definitiva del infierno. Sin previo aviso, la nube colapsó sobre sí misma, generando una ráfaga descendente, un downburst de aire supercalentado y vientos de más de 200 kilómetros por hora. No era un viento normal, era un pulso de la atmósfera, una explosión de energía que golpeó el suelo con la fuerza de una bomba. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El pulso de aire caliente y brasas saltó el río Nepean como si no existiera. En un solo segundo, un frente de fuego de 5 kilómetros de ancho apareció en la orilla este, detrás de las líneas de defensa, atrapando a cientos de bomberos y destruyendo equipos por valor de miles de millones de dólares. La victoria parcial se convirtió en la peor derrota de la historia del país. La línea de contención no solo se había roto, se había desintegrado. La tormenta de fuego ya no estaba a las puertas de Sydney, estaba dentro. A partir de ese momento, la situación descendió a una cascada de fallos sistémicos. El fuego, ahora avanzando sin oposición por los suburbios del oeste, comenzó a devorar la infraestructura crítica. Las principales líneas de transmisión eléctrica, que conectaban la ciudad con las centrales eléctricas del interior, se fundieron. La red eléctrica de Sydney, sobrecargada y dañada, comenzó a fallar en cascada. Primero se apagaron los barrios del oeste, luego los del sur. Las luces parpadearon y murieron, sumiendo a millones de personas en una oscuridad repentina y aterradora, iluminada únicamente por el resplandor apocalíptico del horizonte. Con la electricidad se fue la comunicación. Las torres de telefonía móvil, privadas de energía, se silenciaron. La red 5G, el sistema nervioso de la ciudad, sufrió una muerte cerebral. Los servicios de emergencia perdieron el contacto con sus equipos en el terreno. La población, aislada y en la oscuridad, no podía recibir alertas ni pedir ayuda. El pánico, antes contenido, comenzó a extenderse como un virus. La ciudad inteligente se había quedado ciega, sorda y muda en su hora más oscura. El humo y la ceniza eran ahora tan densos que el sol quedó completamente oculto. El día se convirtió en un crepúsculo perpetuo y asfixiante. La calidad del aire alcanzó niveles tóxicos, haciendo que respirar al aire libre fuera peligroso. Los sistemas de energía solar de los que dependían muchas infraestructuras de respaldo dejaron de funcionar. Y lo más crítico, el humo y las partículas en la atmósfera bloquearon las señales de GPS. La flota de drones de extinción, los guardianes tecnológicos de Sydney, quedaron ciegos. Sin navegación precisa, no podían operar de forma segura. Uno por uno, regresaron a sus bases o se estrellaron. El escudo tecnológico de Sydney se había hecho añicos. El infierno había cruzado la última línea de defensa. Con la ciudad ahogándose en la oscuridad y el fuego avanzando en un frente de 100 kilómetros, la pregunta ya no era si podrían salvar los suburbios, sino, ¿podría salvarse alguien del corazón de la metrópolis? La caída de la red eléctrica y de comunicaciones marcó el punto de no retorno. La autoridad centralizada se había evaporado, dejando a la ciudad fragmentada en islas de caos y desesperación. El único plan que quedaba, el último recurso de una civilización al borde del colapso, era una evacuación marítima masiva. La orden fue clara y terrible: abandonar Sydney. Todos los que pudieran debían dirigirse al puerto. Circular Quay, Darling Harbour y los muelles de Woolloomooloo se convirtieron en la última esperanza de salvación, un embudo hacia el que convergía el pánico de millones. El puente de la bahía y el túnel del puerto, maravillas de la ingeniería, se convirtieron en arterias de un solo sentido que vomitaban un torrente de vehículos hacia el norte, pero pronto quedaron colapsados, transformados en cementerios de acero y cristal, abandonados por gente que prefería huir a pie. La escena en el corazón de Sydney era de un éxodo bíblico.
Multitudes silenciosas y aterrorizadas, con los rostros cubiertos por mascarillas improvisadas, caminaban a través de una ciudad que se moría a su alrededor, bajo un cielo que era un lienzo de terror anaranjado. La ceniza cubría las calles como un sudario gris. La Armada Real Australiana y todos los barcos civiles disponibles, desde ferries y yates hasta pequeños barcos de pesca, fueron movilizados en una operación desesperada. Una versión moderna y apocalíptica de Dunkerque. Los muelles se convirtieron en un caos de humanidad, con gente luchando por un espacio en cualquier cosa que flotara. La disciplina se rompió. El miedo era el único idioma que se hablaba. Mientras tanto, la tormenta de fuego, insaciable, continuaba su avance. El clímax de la tragedia llegó cuando el fuego alcanzó las costas del propio puerto. El frente principal, que había arrasado los suburbios del oeste, se dividió en dos flancos monstruosos. Uno avanzó por el norte, consumiendo los frondosos barrios de North Shore. El otro giró hacia el sur, devorando todo a su paso hasta las orillas de Botany Bay. El corazón de Sydney quedó atrapado en una pinza de fuego. El mundo observó, a través de las últimas cámaras que aún funcionaban, la agonía de una ciudad icónica. Las llamas descendieron sobre el zoo de Taronga. Los gritos de los animales aterrorizados se unieron a la sinfonía del horror, un sonido que perseguiría a los supervivientes para siempre. El fuego lamió los bordes de Kirribilli, justo al otro lado del agua de la residencia del primer ministro. Y entonces, la imagen que quedaría grabada en la conciencia mundial, las llamas coronando las colinas detrás de la ópera y el puente de la bahía. El calor era tan intenso que el acero del puente comenzó a dilatarse y a retorcerse, su estructura icónica deformándose bajo el asalto del infierno. Las velas de la ópera, iluminadas por el resplandor de su propia pira funeraria, parecían llorar lágrimas de humo y ceniza. No había batalla final, no hubo una última resistencia heroica. Solo hubo la abrumadora e imparable victoria del fuego. Del 23 de diciembre, un silencio antinatural cayó sobre lo que había sido Sydney. El rugido de la tormenta de fuego se había alejado, continuando su camino de destrucción hacia el sur. Lo que quedó atrás fue una ruina humeante bajo un cielo marrón. El sol, un disco pálido y enfermizo, apenas lograba perforar la densa capa de humo. La ciudad era una monocromía de negro y gris, un paisaje de devastación total. Los esqueletos calcinados de los edificios se alzaban como lápidas contra el horizonte. El puerto, cuyas aguas antes eran de un azul vibrante, estaba cubierto por una capa de ceniza y escombros, su superficie quieta y aceitosa. Los emblemáticos monumentos habían sobrevivido, pero como fantasmas de sí mismos. El puente de la bahía, torcido y ennegrecido, ya no era un símbolo de conexión, sino de fractura. La ópera, manchada de hollín, con sus velas grises y sucias, parecía una flor marchita. Eran los testigos silenciosos de la catástrofe, los supervivientes de un apocalipsis que había reclamado el alma de la ciudad. En los barcos que se agrupaban a varios kilómetros de la costa, los evacuados observaban en silencio, sus rostros reflejando la imagen de su hogar en llamas. Habían escapado, pero habían perdido su mundo. El legado de la tormenta de fuego de Sydney fue profundo y global. El evento, transmitido en vivo hasta el último momento, sacudió a la humanidad de su complacencia tecnológica. Demostró de la manera más brutal posible que la naturaleza, cuando es empujada más allá de sus límites por un clima cambiante, posee un poder de destrucción que ninguna IA, ningún dron, ninguna barrera de hormigón puede contener. La caída de Sydney no fue un fallo de la tecnología, sino un fallo de la imaginación, la incapacidad de comprender que las reglas del juego planetario habían cambiado para siempre. En los años que siguieron, el desastre catalizó una revolución. Nacieron los Acuerdos de Sydney, un pacto mundial que cambió el enfoque de la lucha contra la naturaleza a la coexistencia y la retirada estratégica. Se invirtieron billones en la reforestación masiva, en la restauración de los ecosistemas y en el diseño de ciudades que no desafiaran a su entorno, sino que se integraran en él. La propia Sydney nunca fue completamente reconstruida a su antigua gloria. El centro de la ciudad se conservó como un monumento conmemorativo, una zona de exclusión y un laboratorio para estudiar la regeneración ecológica. Un recordatorio perpetuo, grabado en carbón y ceniza,
de que la humanidad no era la dueña de este planeta, sino solo un inquilino con un contrato que acababa de ser advertido de su posible anulación. El archivo de Sydney era una lección de humildad escrita con fuego. ¿Qué ciudad debería ser nuestro próximo objetivo? Dínoslo en los comentarios. Suscríbete y únete a nosotros mientras abrimos el siguiente archivo Crepúsculo.